Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Campoverde Armijos, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Dentro del proceso de prácticas preprofesionales de la materia Práctico 1, voy a socializar con ustedes acerca del shareting en análisis jurídico doctrinario y su impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde abordaré su concepto, sus implicaciones legales y los principios y desafíos que plantea la protección de los datos y los derechos de los menores de edad. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint para poder explicar cada acerca del tema. Si pueden visualizar, me confirman, por favor. Sí, Yaquita, ya está bien. Gracias. Bueno, el shareting, análisis jurídico doctrinario y su impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Introducción. La palabra shareting es un anglicismo que se deriva de los términos share, que significa compartir, y parenting, que significa crianza, dando lugar al shareting entendiéndose como la sobreexposición de la vida privada de los hijos en las redes sociales. El shareting puede conllevar a agravar otros fenómenos sociales como el bullying, el sexting o el grooming, y la comisión de delitos como el acoso sexual, la violación a la intimidad, delitos de odio, etc. Este fenómeno social amenaza con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los de la intimidad, a la imagen y el honor. El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según el CONA en el artículo 11. El derecho a la intimidad, el derecho a la intimidad de los niños y niñas y adolescentes protege su esfera privada frente a las injerencias arbitrarias y garantizándoles un espacio propio para desarrollar su vida personal y familiar, controlar la difusión de sus datos y ser respetados en su indignidad y autonomía progresiva. Adicional, protege su vida privada, dignidad y desarrollo integral, garantizando autonomía, respeto y resguardo frente a las injerencias indebidas o divulgaciones no consentidas. Como ejemplos de vulneración tenemos el publicar sus fotos sin conocimiento, divulgar datos personales o intervenir sus mensajes o exponer su vida familiar en redes sociales como son Facebook, Instagram o TikTok. Mediante la protección, medidas de protección, tenemos en educar en privacidad, restringir la difusión de datos y obtener consentimiento informado y promover supervisión responsable en los entornos digitales y escolares. El derecho a la imagen abarca su facultad de controlar la capacitación, reproducción y difusión de su representación visual, protegiendo su dignidad, desarrollo y privacidad frente a los usos sin su consentimiento o que les expongan indebidamente. Exponer su imagen sin control vulnera su privacidad, autoestima y seguridad, afectando su identidad, reputación y desarrollo emocional equilibrado. Estos ejemplos de riesgos de exposición digital facilita el acoso, robo de identidad, explotación, manipulación digital y pérdida de control sobre su privacidad e integridad personal. Como estrategias de protección tenemos el obtener el consentimiento informado, limitar publicaciones, educar en privacidad y usar configuraciones seguras y denunciar los usos indebidos de las imágenes. El derecho al honor protege su reputación y el buen nombre frente a las imputaciones, expresiones o publicaciones que puedan menoscabarlos, garantizando reparación y medidas de protección particulares por su condición de sujeto en desarrollo. El impacto del daño al honor afecta su autoestima, confianza y sentido de valía, generando inseguridad, ansiedad
y dificultades en su desarrollo emocional y social. Como ejemplos de vulneración tenemos el difundir rumores, insultarlos públicamente, exponerlos a burlas en redes o atribuirles conductas falsas que dañen su reputación. Denunciar estas agresiones, retirar contenidos ofensivos, exigir disculpas públicas, apoyo psicológico y sanciones legales contra los responsables serían las medidas de protección. También tenemos la identidad digital, que es el conjunto de imágenes y perfiles que constituyen su presencia en línea y que conforman cómo son percibidos en el entorno digital. Como ejemplo, tenemos el perfil de Instagram con fotos y comentarios compartidos por un adolescente, cuenta escolar en línea usada para clases virtuales y tareas dirigidas. El avatar en un videojuego que refleja la personalidad y preferencias del menor. En su huella digital, tenemos que las de un menor son los rastros permanentes y rastreables que deja su información y actividad en Internet. Como ejemplo, son los comentarios publicados en redes sociales o foros, historial de búsquedas en navegadores o YouTube, datos compartidos al registrarse en aplicaciones o juegos. El principio de corresponsabilidad es el Estado, la sociedad y la familia quienes son los responsables en la defensa y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que el sharing es una práctica que consiente el documentar la vida personal de los hijos desde temprana edad en Internet a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, entre otros, mediante comentarios, fotografías, videos u otro material. Más adelante les hablaré acerca de la sentencia T245A/22 de la Corte Constitucional de Colombia. Los riesgos del sharing tenemos, como hablamos desde un principio, fomentamos al bullying, que es las imágenes o videos compartidos que pueden ser usados para burlas o acosos escolares. Facilitamos el sexting involuntario. Son fotos inocentes que pueden ser manipuladas o difundidas por extraños con connotaciones sexuales. Propicia el grooming, donde publicamos información personal, facilitando que los adultos malintencionados contacten al menor, haciéndose pasar estos adultos por menores de edad. Vulnera la intimidad, se difunden aspectos privados sin consentimiento del niño o la niña y pueden derivar en delitos graves, desde el acoso sexual, la violación a la intimidad, hasta delitos de odio en redes sociales. Las medidas especiales de prevención contra el sharing tenemos que hacer un consentimiento informado, no publicar fotos o datos sin valorar los riesgos y la voluntad futura del menor. La privacidad estricta, configurar los perfiles y publicaciones solo para familiares o amigos cercanos. Evitar publicar datos sensibles, no divulgar la ubicación, rutinas, colegios o información médica, el cual vulnere estos derechos de los menores. Pensar antes de publicar, evaluar si el contenido puede ser avergonzante o ridiculizar o exponer al menor de edad. El uso de seudónimos o emojis puede ser uno para cubrir los rostros o ocultar los nombres reales de nuestros hijos. Adicional, como medidas de prevención, tenemos una educación digital temprana en donde deberíamos enseñar a los hijos sobre la privacidad de la identidad y huella digital. Una supervisión parental conjunta, acordar reglas entre ambos padres sobre lo que se comparte. El derecho al olvido elimina los contenidos antiguos que ya no sean apropiados, que se conozcan en un futuro de nuestros hijos. En la denuncia y reporte notificando los contenidos indebidos ante las plataformas o autoridades competentes. Y un ejemplo responsable de los padres debe moldear el uso ético y prudente en las redes sociales. Ahora bien, les voy a hablar acerca de la sentencia T245A/22. Para informarles como antecedente, aquí un padre de familia imponía una tutela
en nombre de su hijo de 10 años, aduciendo que la madre compartía imágenes del menor en redes públicas vinculadas a una plataforma de contenidos para adultos, lo cual atentaría contra la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de su personalidad. En esta sentencia se analizó los siguientes derechos. Los derechos de la violencia vicaria, en donde la violencia indirecta era indirecta contra la mujer. Una alineación o manipulación parental, que era la forma de violencia psicológica en contra de la expareja, en este caso de la madre contra el ex esposo, mediante la instrumentalización de los hijos. El derecho a la intimidad familiar es una afectación por alineación parental mediante divulgación de información sensible a los hijos. Y el sharing y huella digital, que eran los riesgos de la sobreexposición de la imagen de los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Entonces, en este caso, las pretensiones de las partes eran las siguientes. El padre solicitaba la tutela para que se reconociera y se protegiera los derechos del menor de edad, su intimidad, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, frente a la madre por publicar su imagen en redes sociales. Mientras que la madre defendió su libertad de exposición y aseveró que no estaba vulnerando los derechos del menor, al tiempo que solicitó que se impusieran restricciones injustificadas a su actividad. Entonces, este caso fue a decisiones judiciales, en donde hubieron la decisión de la sentencia en primera instancia, en donde el juez consideró que no existía vulneración a los derechos del menor, porque las fotografías que la madre publicaba eran inofensivas y no evidenciaban ningún daño evidente en el uso de las redes sociales de la madre, que era su vida cotidiana. Adicional, el juez sostuvo que la autoridad parental legítima era la madre, y como representante legal y cuidadora principal del menor, la facultaba y podía publicar imágenes del niño sin requerir consentimiento del padre. Por último, el juez consideró que no era procedente judicializar los conflictos parentales que mantenían el padre y la madre. En segunda instancia, entonces el padre apeló esta decisión y fue llevado a segunda instancia, en donde el juez de la segunda instancia rectificó lo que dijo el juez de la primera instancia, considerando los siguientes puntos: que no existía una afectación actual y real a los riesgos hipotéticos y que no demostraban ningún daño. No se comprobó que las publicaciones comprometían la seguridad del niño, ya que no vulneraban información sensible del menor de edad. Y el juez reiteró que la madre, dentro de sus facultades parentales, tenía el derecho de compartir las actividades cotidianas de su hijo en sus redes sociales. Adicional, el juez señaló que el conflicto debía resolverse mediante acuerdos parentales o proceso de familia. Y por lo tanto, como resultado de la segunda instancia, se confirmó la negativa del amparo. Entonces, este padre de familia llevó el caso a la Corte Constitucional. Entonces, analizando la sentencia dentro de la Corte Constitucional de Colombia, determina que revoca estas dos decisiones, tanto de la primera como de la segunda instancia. Selecciona el caso porque los jueces no aplicaron de forma adecuada el interés superior del niño, que es un derecho, y no analizaron los riesgos digitales ni la persistencia en la huella digital. Le propiciaron más peso a la libertad de la madre que a los derechos del menor de edad, por lo que finalmente la Corte Constitucional revocó ambos fallos y dio razón al padre de familia, ordenando de manera inmediata retirar las fotografías y videos que estaban publicados en las redes sociales de la madre. Estas eran Facebook e Instagram, y así se podía evitar los peligros de nuevas publicaciones sin análisis de un riesgo futuro, y protegió la imagen e intimidad del menor de edad. Entonces, podemos decir que como conclusión, el sharing compromete derechos fundamentales como la intimidad, la imagen y el honor de los menores de edad.
La exposición digital temprana genera riesgos psicológicos, sociales, jurídicos de largo alcance para la infancia. Los padres en el Estado y en la sociedad comparten responsabilidades de protección en la privacidad infantil en estos entornos digitales. Y en la sentencia T-245A/22 reafirmó la corresponsabilidad parental, en donde se debe preservar la integridad, dignidad del menor en las redes sociales. Adicional, como conclusión, se puede decir que el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes no solo protege su esfera privada, sino que también busca garantizar el desarrollo integral, la construcción de su identidad, una seguridad en el ámbito digital. Este derecho adquiere un alcance prudente y responsable por parte de los padres de familia, el Estado y las instituciones educativas. Y de esta manera, todos podemos evitar la vulneración de la vida privada de nuestros hijos menores de edad y salvaguardamos su integridad y dignidad de acuerdo a los principios constitucionales, derechos de la niñez y los derechos humanos. Muchísimas gracias. Tal vez alguna pregunta. ¿No? ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Un favor, yo les envié Una un- encuesta. una encuesta para que me ayuden llenando. Si tienen algún inconveniente ustedes deben llenar como beneficiario y el tema es implementación de prácticas en torno al charity y lo demás leer en donde dice para llenar los recuadros, eso me corresponde a mí. Me ayudan con una captura, yo realizo mi presentable final para poder entregar. Muchísimas gracias a todos.